Un saludo a todos los seguidores del Tercer Canal, sean bienvenidos a una nueva emisión del informativo del Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Antes de ir con nuestros temas del día, con nuestros titulares, les pedimos que por favor compartan esta transmisión, le den like a este video y por supuesto se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen las campanitas para que les lleguen las notificaciones de la agenda alternativa del Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Ya sabiendo esto y pidiéndoles a ustedes que estén muy activos a través de nuestro chat de YouTube, a través de nuestra cuenta en Twitter, Tercer Raya al Piso Canal, con todas sus reflexiones, comentarios y pues cualquier inquietud frente a los temas que trataremos para el día de hoy, vamos con nuestros titulares. Titulares. ¿Por qué razones los voy a denunciar penalmente? Primero porque la lucha contra la corrupción no es carreta, la lucha contra la corrupción son con hechos, y los hechos cuando tú como... Atención. El candidato al Senado Holman Morris denunció a Enrique Peñalosa y a Claudia López por irregularidades en el proyecto Metro Elevado. Revelador audio de Miguel Ángel del Río, senador conservador señalado de comprar 70.000 votos. Diferentes organizaciones sociales con una articulación estratégica recolectaron entrevistas con miembros de pueblos indígenas en compañía de traductores que manejaran la lengua natal para realizar un informe que será presentado ante la Comisión Especial para la Paz. Etnocidio en pueblos indígenas de la región Orinoquía. Violentos cometidos a los pueblos indígenas de la región en donde los grupos narcomenudistas. Titulares. Gracias a todas las personas que en este momento se conectan con el informativo del Tercer Canal a esperas de la reanudación de la audiencia de preclusión del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde es el día final de la intervención de su defensa, en este caso su apoderado, el señor Jaime Granados, y por supuesto el señor Jaime Lombana, quien terminarán hoy su argumentación de por qué están de acuerdo con el fiscal Gabriel Jaimes de precluir el caso. Mientras tanto, vamos aquí con el informativo del Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Empezamos con el revuelo que ha causado el audio publicado por el abogado Miguel Ángel del Río el pasado 16 de febrero a través de su cuenta en Twitter, donde da cuenta de una conversación del reconocido senador de la costa del Partido Conservador, Laureano Acuña, donde habla con una persona, representante de la Cámara también por ese partido, de una cierta compra de votos que se realizó cuando esta persona quería hacer llegar al Senado de la República y por supuesto hablando de una cantidad de 70.000 votos, los cuales habrían pagado para que personas en la región del Atlántico pues consideraran o dieran su sufragio o su voto en las elecciones pasadas por este senador del Partido Conservador. Obviamente pues ha sido tendencia durante toda esta semana desde que se reveló y el llamado gato volador, como también se conoce a esta persona, pues está en la picota pública por esta presunta compra de votos en la cual revela el señor Miguel Ángel del Río a través del siguiente audio. En plena sesión del Congreso, el candidato charista y actual senador Laureano Acuña, el famoso gato volador, miembro del Comité de Ética, habló con el candidato a la Cámara Edison Maza y advierte, mínimo tenemos que comprar 70.000 votos. Las mafias del clan Char. Hacer una campaña con tranquilidad. Para responder a las necesidades sociales y económicas. Quiero que entiendan nomás que el Atlántico es más costoso que cualquier otra votación. Entonces, ya es el momento también de ponernos a sacar vuelta porque yo también tengo mi techo. Y yo tengo unos compromisos por fuera que ya no les puedo dejar claro. Si desea que vaya contigo del Atlántico, lo que me da tranquilidad es que no me va a dar. Yo por fuera voy a hablar con el alcalde directamente a la reunión y pongo un nuevo pico al medio de la fila, al medio pea o al que sea. O sea, sí que lo pongo, porque al final también le puedo decir al alcalde, bueno, vota por mí, mi hermano, y vota con una cámara aquí donde le pegamos un billetito y si no se me diga, después lo vota. Eso es lo que quiero decir. Y yo me desenredo. ¿Sabes? Si vamos los dos, nos dio para dar los platos, porque los malos tampoco van a decir, para el 5%, para el 5 horas, puede gastar 100 para el legislativo. Van a ver algo bien como era. Los malos no eran buenos los días, los malos lo que iban era a ganarse una platica en la vida. Mire, ya la obra, la fama, ya la fama, no nada, pero los malos se plata que se ganan de la obra
ni para el puta que la van a invertir. Los manes van a coger 2 o 3 concejales ahí de sus amigos para coger con estos manes, pero ellos al final tienen que darle su bonita a los concejales. Como solución, ya vamos a sentar a revisar qué es lo que tenemos que movilizar aquí para poder jugar 70.000 votos. Mínimo tenemos que jugar 70.000. Y ahí lo vamos a jugar. O sea, eso quiero que lo estén claro, son mínimos 70.000. Y yo no quiero hacer una campaña loca. Vamos a zonificar 150.000 o 200.000 para después decir, no, apenas van 130.000 más. Si nosotros vamos a hacer una campaña donde vamos a poner municipio por municipio, vamos a decir, igual vamos a poner 800 votos. Que la vamos a poner con fulano y con fulano, vamos a acercarla con fulano y sultano de acá. Pero 800 votos. Sí, nosotros vamos a recoger 800 votos, pero vamos a bajar a esos 800 votos. De ahí, por puta, no nos podemos bajar, porque ustedes saben, se nos va a tomar. Cogemos Santa Lucía, cogemos no sé qué, cogemos no sé qué, ya nos venimos del municipio. Después de que fuera publicado este revelador audio por el abogado Miguel Ángel del Río, donde se constata una conversación entre el candidato a la Cámara Edison Maza, también por el Partido Conservador, y por supuesto el candidato de la Costa del Partido Conservador, Laureano Acuña, pues este mismo hizo también pública pues la denuncia que entablará formalmente contra Miguel Ángel del Río por un supuesto tergiversación de la información y por supuesto este audio en el cual en distintos medios de comunicación ha dicho que se trataba netamente de una conversación coloquial entre 2 copartidarios de partido que hacían cálculos electorales y que pues asumían una realidad y era la de conseguir votos. Pero veamos entonces el comunicado que expresa el señor Acuña, donde pues manifiesta que va a denunciar al señor Miguel Ángel del Río y las inconsistencias que habrían en este audio y por supuesto en esta información presentada por el abogado de la señora Aida Merlano. Veamos aquí en pantalla. Recordemos que en el audio se habla de 70.000 millones de votos en el Atlántico para estas elecciones y que pues netamente el señor Acuña decía que era una conversación coloquial entre su compañero donde pues señala que los debates políticos son costosos y que se requiere una gran cantidad de votos necesarios para alcanzar el lugar político. Pero bueno, esto fue lo que netamente le dieron, o bueno, lo que compulsó a través de la oficina de rueda de prensa del Senado y dice, abro comillas, no seré el conejillo de Indias en una discusión alejada de toda vinculación política. Senador Laureano Acuña. Barranquilla, febrero 17 de 2022. Ante los graves y tendenciosos señalamientos y afirmaciones que se han hecho en mi contra, a través de un tuit realizado por el abogado Miguel Ángel del Río, donde se da a conocer un audio donde establezca un diálogo con una persona, me permito aclarar lo siguiente a la opinión pública. Primero, considerando la información publicada en la W Radio, donde el abogado Miguel Ángel del Río, de manera irresponsable y pisoteando los principios éticos de su profesión, considerando que son aseveraciones fabulosas, obtiene algún ranking a su favor a través de noticias inventariadas, pone palabras que no he dicho, como que por ejemplo el senador Laureano compra votos, cuando el audio soporte de la información no se menciona tal cosa. Además, afirma que voy a comprar 70.000 votos, donde por ninguna parte del audio eso dicen mis palabras o se menciona ese delito de corrupción. Segundo, en el audio soporte de su malintencionada y desinformación, lo que se escucha es una conversación coloquial propia de nuestra región, donde 2 amigos conversan de manera espontánea, manifestando por una parte que los debates políticos son costosos y que para asegurar un escaño se necesitan mínimo 70.000 votos, y que para alcanzar esos guarismos electorales el movimiento político debe contar con un trabajo político de simpatizantes que se identifican con nuestras ideas de 150.000 afiliados o zonificados. En el audio no se vislumbra ningún concierto o delito como lo que quiere hacer ver el señor del Río. Tercero, mis asesores jurídicos ya son conocedores de esta situación estando al frente del proceso y en las próximas horas presentarán una denuncia penal contra el señor Miguel Ángel del Río por un delito de injuria y calumnia. Además, se le presentará otra denuncia ante al Consejo Seccional de la Judicatura por falta a la ética profesional del abogado, si es que se le puede llamar así, a una persona como profesional del derecho cuando utiliza su profesión para vilipendiar
contra toda clase de personas. Cuarto, solicito respeto a mi buen nombre, a los más de 20 años de carrera política que tengo y hacia la gran cantidad de personas que ven en mí la oportunidad de sentirse representados al ser doliente de sus necesidades. Quinto y último, a mi familia, amigos y dirigentes les quiero dar un parte de tranquilidad y los invito a no romper filas ante la serie de ataques sistemáticos de que he sido blanco últimamente, con el fin de arrinconarnos y dejarnos por fuera de unos espacios que nos hemos ganado a pulso, con propuestas serias y gestionando grandes inversiones que ningún otro senador ha llevado a sus poblaciones. No permitamos que así sea. Somos capaces, somos pueblo. Firma el honorable senador Laureano Augusto Acuña Díaz, senador de la República, Partido Conservador Colombiano. Esto pues fue el comunicado de la opinión pública que hizo en las últimas horas, donde señala que pues, tendrá acciones penales contra el señor Miguel Ángel del Río, contra el abogado Miguel Ángel del Río, por ser el que publicó este audio, esta información, donde pues aparentemente se escuchó una conversación entre él y el representante, el candidato a la Cámara, Edison Maza, donde se habla de la compra de 70.000 votos y por supuesto de cómo sería esta maquinaria en la región atlántica para que pues estas personas del Partido Conservador vuelvan a tener sus curules garantizadas. Seguiremos muy pendientes de pues todo lo que sea esta noticia y por supuesto los revuelos que pues las reacciones que pueda tener y por supuesto muy del lado de lo que está pasando con el señor Miguel Ángel del Río, quien es el principal protagonista en esta noticia. Hablando de esto, pues posterior a que se conoció que el señor Laureano Acuña entablaría una denuncia penal contra el señor Miguel Ángel del Río, este mismo publicó otra prueba contra el señor Acuña, en el cual revela una conversación donde se ve que con otra persona que aún no está identificada, hablan de hacerle daño al alcalde de Malambo y por supuesto ejercer presión por parte de favores políticos contra la registraduría Cabello y el contralor, el señor Rivera. Veamos entonces esta conversación revelada por Miguel Ángel del Río. Senador Acuña, esa batalla conmigo la va a perder. Recuerde como quiera lastimar al alcalde de Malambo reuniéndose con la procuradora Cabello y el contralor de Córdoba, porque para eso doy mi voto. Y ojo que los HP de periodistas están en la juega. Senador, cuénteme, ¿cómo va la cosa del hospital de Malambo? Joda, con toda, papá. Estamos preocupados. No nos podemos dejar quitar esa vaina. Hay que quitar a ese muchacho como sea. Reconoce que ese alcalde se te salió de las manos. Me extraña, papá. Yo fui a todas partes. Tengo cita con Margarita Cabello, Pipe Córdoba, el contralor. Paso doy mi voto. A mí nadie me jode, yo mismo voy y le zampo 2 tiros. Él sabe, no se le mandó a decir con nadie. Sí, pero ya te sacó ventaja. Hacemos lo que sea. Dile al grupo que no se acongoje, de esta salimos. Remítele y borras, ojo que los hijueputas periodistas están en la juega. El personal sabe que ya tienes buenas relaciones en Bogotá, en lo alto. Yo les dije que tranquilos. Vi que sacaste una tutela y te costó bastante. Lo que les espera es hijueputa perro que se prepare. Recordemos que la Procuraduría General de la Nación ya abrió una investigación preliminar al senador Laureano Acuña, precisamente por este audio revelado por el señor Miguel Ángel del Río, y espera verificar la procedencia de la conducta, determinar si esta es constitutiva de falta disciplinaria, individualizar, identificar al presunto implicado y establecer si ha actuado al amparo de causal de exclusión de responsabilidad, según pues, lo expresado por el Ministerio Público y que hoy tienen en la picota pública al señor Laureano por pues esta presunta compra de votos en la región del Atlántico. Recordemos que esta no es la única revelación frente a una mafia, una comercialización de votos que ha hecho el señor Miguel Ángel del Río y que ha advertido que vienen muchas más de cara a todo lo que tiene que revelar Aida Merlano, su apoderada en este momento, quien está en el país de Venezuela, pero que cuenta con el apoyo jurídico del señor Miguel Ángel del Río y por supuesto que ha ventilado un pocotón de cuestiones, sobre todo de maquinarias políticas en la costa o en el Atlántico, que hoy tienen en el ojo del huracán a muchas fuerzas políticas tradicionales que actúan en ese departamento. Esperamos a todos ustedes que nos dejen sus comentarios, sus inquietudes sobre este tema, por supuesto, si están de acuerdo o no, si creen en lo que dice el señor Laureano de que simplemente fue una conversación coloquial o si por el contrario creen que se trata de un claro ejemplo de cómo funcionan las maquinarias, sobre todo en las regiones de la costa y del Atlántico en nuestro país. Vamos entonces con el segundo tema que tenemos preparado para el día de hoy, tiene que ver
con un aviso, un informe que hacen diferentes organizaciones sociales con una articulación estratégica, recolectando entrevistas con miembros de pueblos indígenas en compañía de traductores que manejan la lengua natal para realizar un informe que será presentado a la JEP, donde pues hablan del diferente genocidio que ha tenido los pueblos indígenas en el trasigar de los años y por supuesto, sobre todo en la región de la Orinoquía, aquí en Colombia. Veamos el informe que nos trajo Felipe Martínez. Diferentes organizaciones sociales con una articulación estratégica recolectaron entrevistas con miembros de pueblos indígenas en compañía de traductores que manejaran la lengua natal para realizar un informe que será presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz. El objetivo de este informe es aportar con la verdad, esclareciendo los actos violentos cometidos a los pueblos indígenas de la región, en donde los grupos armados ilegales participaron con el exterminio físico y cultural con los habitantes de la Orinoquía. El informe que será presentado ante la JEP cuenta con 4 capítulos: la contextualización de la región de la Orinoquía en relación con los pueblos indígenas que la habitan, sus características geográficas, económicas y sociales. Además, se hará un desarrollo teórico conceptual sobre las nociones de racismo estructural, genocidio, etnocidio y exterminio. El segundo capítulo presentado muestra 4 casos representativos para la presentación del informe, en donde se presenta el perfil de las comunidades desde una perspectiva sociocultural, los hechos victimizantes a través de los testimonios recolectados, la actuación procesal, el material probatorio y las peticiones de cada pueblo en términos de preparación. En el capítulo 3 se presenta un análisis sobre las violencias basadas en género y violencia sexual contra los pueblos indígenas de la región, haciendo especial énfasis en mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y en el último capítulo se presenta una propuesta de lineamientos técnicos sobre trabajos, obras y actividades con contenido restaurador. Recordemos que el objetivo de este informe es aportar con la verdad de lo que en verdad sucedió con el etnocidio que viven, pues, o que han vivido durante muchos años los diferentes pueblos indígenas, pues, por la disputa de territorio y los diferentes enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el mismo Ejército Nacional, sobre todo en zonas de la Orinoquía, donde el exterminio ha sido físico y cultural de los habitantes pues, de esta región. Así que hacemos un llamado a las autoridades a prestar la atención a estos informes, que no son datos o cifras más de la realidad del país, sino significan una verdad que toca pues, ayudar, y más en este tiempo de elecciones, que pues sea una de sus banderas para llegar al Senado, a la Cámara o por supuesto a la Presidencia de la República y luchar por estos pueblos ancestrales que han sido invisibilizados durante tantos años. Vamos con nuestro tercer tema del día, recordándoles a todos que estamos a la espera que se reanude la audiencia de preclusión del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde se hará su intervención final la defensa del exmandatario en cabeza del abogado Jaime Granados y el abogado Jaime Lombana. Así que no se desconecten, en minutos iremos con esta transmisión. Vamos entonces con una noticia que también ha tenido gran repercusión en la agenda de la opinión pública colombiana el día de hoy, y tiene que ver con la denuncia formal que estableció el candidato al Senado Holman Morris el día de hoy ante la Fiscalía contra el exalcalde y candidato a la presidencia Enrique Peñalosa, la alcaldesa de Bogotá Claudia López y el exgerente del proyecto Metro Elevado del Metro de Bogotá, el señor Andrés Escobar, por las presuntas irregularidades que haya dado la Contraloría en este megaproyecto, el proyecto más grande de infraestructura en la historia de Colombia, que está comparado 10 veces con Hidroituango, y el cual, pues, para el candidato progresista ha sido uno de sus pilares de campaña y una de sus luchas que promete seguirá llevando en el Senado. Pero veamos ese contexto de estas denuncias que ha venido haciendo Holman Morris a través de los años frente a las irregularidades que tiene este proyecto del metro elevado en Bogotá. Mi vida se ha caracterizado por la de ser un defensor de derechos humanos que ha denunciado a los violadores de derechos humanos en este país, que ha denunciado la impunidad, y me he puesto del lado de las víctimas de este país. He sido la voz de las víctimas de este país. ¿Quiénes son los enemigos del país? Después de escuchar estas pruebas, después de ver estas pruebas, ¿quiénes son los enemigos del país? ¿Quiénes son los que se oponen al desarrollo del país? Como dice usted, secretaria de Hacienda, en una columna del Tiempo el día de hoy. Quienes se oponen al desarrollo del país son los que hacen proyectos de infraestructura sin estudios. Quienes violan la ley, esos son los enemigos del país, esos son los enemigos de la ciudad.
No lo duden. Sin embargo, bogotanos, termino con esto, presidente, hay esperanza. Porque hay un proyecto metro que sí cumplió con la ley, que sí cumplió con los estudios, que sí cumplió con todas las normas y se llama metro subterráneo. Y ustedes, bogotanos, tienen todo el derecho de tener un transporte digno para las... Háganme un favor, me dejan de aplaudir, aquí se les dieron las... Concejal, les voy a pedir a las barras, aquí se les dieron... El alcalde Enrique Peñalosa le dijo a ustedes que el metro elevado era más rápido y más barato. Ninguna de las dos. Y lo voy a demostrar. Hoy, el metro elevado de Enrique Peñalosa vale 30 billones de pesos. 10 billones de pesos más que el metro subterráneo. No hubo transparencia en la gestión de la empresa Metro de Bogotá, falencias en el control y seguimiento para el cumplimiento de los documentos contractuales en el SECOP, deficiencia en la supervisión y control de la mayoría de contratos, deficiencia en la supervisión y control de la mayoría de contratos, de una empresa que tiene a su cargo billones de pesos, deficiencia en el proceso de formulación y ejecución debido a la inadecuada planeación e ineficiencia en el manejo de recursos económicos. Gestión de la empresa Metro de Bogotá en materia presupuestal fue ineficaz en razón del bajo nivel de avance del proyecto Primera Línea del Metro, con 12% de ejecución y 14% de ejecución de la entidad. Esto me permite a mí concluir, queridos colegas, eso de que el proyecto Primera Línea del Metro ya está para licitar, es el más adelantado, es carreta. Candidato o candidata que desde la alcaldía siga con el proyecto Metro elevado es un candidato o candidata que va a terminar ante la justicia. Las ilegalidades y los hechos de corrupción de este proyecto son protuberantes. Lo hemos venido diciendo hace 4 años. Ahora bien, candidatos o candidata a la alcaldía que siga diciendo hoy, después de que se conoce ese proyecto, que si lo deja contratado, lo continúa, es una terrible irresponsabilidad y no puede ser elegido como alcalde de Bogotá. Hoy los candidatos a la alcaldía, y yo soy el primero, deberían renunciar y pedirle al alcalde Enrique Peñalosa renunciar a seguir diciendo que si lo deja contratado, él o ella lo continúa. Deberían pedirle y exigirle, como le exijo yo en este momento al alcalde Enrique Peñalosa, detenga la adjudicación de la licitación del proyecto Metro elevado. Si no lo hace, no lo han venido haciendo en 4 años, no se pronuncia la Fiscalía, no se pronuncia la Procuraduría, el mecanismo de la corrupción sigue andando enfrente de todos nosotros, lo único que queda es el gran plebiscito del 27 de octubre, votando por el metro subterráneo y en contra de la corrupción el próximo 27 de octubre. En las últimas horas, como concejal de la ciudad de Bogotá y como persona que he venido denunciando y pidiendo diferentes derechos de petición a la Contraloría Distrital de Bogotá, he sido notificado de este informe que señala irregularidades del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá y del manejo de los recursos que ha hecho a la fecha la empresa Metro de Bogotá. Irregularidades con incidencias disciplinarias, fiscales y penales. Es la auditoría número 67 de regularidad de las vigencias del año 2018. La Contraloría de Bogotá realizó auditoría a 25 contratos de la empresa Metro de Bogotá y estableció 45 hallazgos administrativos y fiscales con incidencia disciplinaria y penal. Yo subrayo, estamos hablando de la empresa Metro que hoy tiene a su cargo el proyecto de infraestructura
más importante en la historia del país, que tiene a su cargo el proyecto de infraestructura que va a determinar el futuro o la quiebra de la ciudad de Bogotá. Bueno, gracias a todas las personas que siguen conectadas con esta transmisión. Esto fue el contexto de las diferentes denuncias que a lo largo de los años ha venido haciendo Holman Morris frente a las irregularidades que se presentan en el proyecto Metro Elevado y que hoy lo llevaron a entablar una denuncia pública contra Enrique Peñalosa, Claudia López y el exgerente de este proyecto, señor Andrés Escobar, en la Fiscalía de la República, donde pues espera que le den solución a estos hallazgos de la Contraloría de Bogotá y por supuesto a la investigación del propio equipo del hoy candidato Holman Morris. Vamos a revivir entonces, antes de ir con la audiencia de preclusión del caso de Álvaro Uribe Vélez, la noticia del día de hoy que tiene que ver con esta radicación de esta denuncia penal en el búnker de la Fiscalía en horas de la mañana, donde Holman Morris expresó por qué pues quiere llevar pues esta problemática del metro elevado hasta las instancias jurídicas y que se compruebe la responsabilidad que ha tenido el hoy candidato a la presidencia Enrique Peñalosa, la hoy alcaldesa Claudia López y por supuesto el exgerente del proyecto, el señor Andrés Escobar. Hola queridos seguidores del Tercer Canal, nos encontramos aquí en el búnker de la Fiscalía hoy viernes para presentarles una denuncia de última hora que estará radicando el candidato al Senado y periodista Holman Morris, que tiene que ver con la corrupción en el metro elevado. Precisamente aquí se encuentra Holman llegando en este momento al búnker de la Fiscalía, viene con su asesora jurídica, con su jefe de prensa, y ya los tenemos en cámara, vamos a abordarlo en este momento. Hay varios seguidores también del periodista y candidato al Senado Holman Morris. Holman, buenos días aquí en las cámaras de Tercer Canal. ¿De qué se trata esta denuncia hoy aquí en el búnker de la Fiscalía? Bueno, en contados minutos vamos a denunciar penalmente al alcalde y hoy candidato presidencial Enrique Peñalosa. Vamos a denunciar penalmente a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. ¿Por qué razones los voy a denunciar penalmente? Primero porque la lucha contra la corrupción no es carreta, la lucha contra la corrupción son con hechos. Y los hechos, cuando tú como ciudadano tienes conocimiento de un ilícito, de un hecho de corrupción, pues te procede denunciarlo. ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta? La auditoría de la Contraloría Distrital acaba de revelar en su más reciente informe unos hallazgos que yo interpreto, algunos de ellos tienen incidencia penal, Entonces, eso a diferencia de lo que hace el candidato presidencial Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández dice que la lucha contra la corrupción es quitarle los celulares a los funcionarios públicos, vigilar por la gasolina del transporte de los funcionarios públicos. Eso para mí es carreta y es populismo. Sí, eso no es luchar contra la corrupción, ¿no? Digamos, luchar contra la corrupción es, si la historia de Colombia está plagada de hechos que nos indican, que nos señalan que la corrupción está enquistada en las grandes obras de infraestructura o licitaciones de infraestructura, especialmente de la movilidad del país, pues uno tiene que estar atento. Y hace 7 años, Enrique Peñalosa le dijo a Bogotá, le dijo al país, contra toda evidencia de la humanidad, que un metro elevado era mejor, era más rápido y era más barato. ¿Qué quiere decir esto? Solamente en un régimen de corrupción es posible que se hayan tumbado los estudios del metro subterráneo con 8 años de estudios, 140.000 millones de pesos en su valor, y solamente un régimen de corrupción puede hacer posible que la gente crea que un metro elevado es mejor que un metro subterráneo. Vamos a los puntos concretos de la denuncia. Ustedes la semana pasada presentaron en una rueda de prensa 6 puntos muy importantes de corrupción. ¿Cuáles son esos puntos? ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, hay varios hallazgos de diferente índole que hace la Contraloría Distrital, hallazgos con incidencia disciplinaria, hallazgos con incidencia administrativa, y hay otros hallazgos que los deja con incidencia administrativa pero tienen alcance penal. Es la lectura que hemos hecho con nuestro equipo
de abogados, ¿no es cierto? Y sobre esos solamente me quiero referir por ahora a dos que los tenemos claramente identificados. Uno primero tiene que ver con una comisión de éxito que se entrega a dos firmas, una firma estructuradora legal, una firma estructuradora financiera, por valor de 6.000 millones de pesos. Una comisión de éxito que no tiene cabida, que no existe dentro de la contratación estatal. La contratación estatal no permite comisiones de éxitos. Y resulta que un día, por allá de octubre de 2017, dos firmas se ponen de acuerdo para repartirse la bobadita de 6.000 millones de pesos, bajo el auspicio, el patrocinio, la complicidad, si se me permite el término, de la empresa Metro y de la Financiera de Desarrollo Nacional. No hay derecho para eso. Y una segunda evidencia, hallazgo de la Contraloría Distrital, que para mí tiene todas las características de un hallazgo con incidencia penal, y por eso vengo a la Fiscalía a denunciar penalmente al hoy candidato presidencial Enrique Peñalosa, tiene que ver con la licitación del proyecto de infraestructura más importante en la historia del país. ¿Cómo es posible, queridos amigos, queridas amigas, que nos escuchan en este momento, ustedes que les duele la corrupción, que a medianoche la licitación del proyecto de infraestructura más grande en la historia del país, a medianoche, sin los organismos de control, sin los medios de comunicación, y fuera de eso, no subieron los estudios previos de la licitación al SECOP? Hoy es inimaginable en Colombia que cualquier contrato de infraestructura, público, el que sea, no se suban los estudios previos en el SECOP. No lo hicieron, lo hicieron en un mecanismo paralelo que no contempla la ley. Eso falta a la contratación pública, a la transparencia de la contratación pública, y eso tiene abiertamente, en mi opinión, una incidencia penal. Quiero decir lo siguiente: de pronto vamos caminando, vamos dirigiéndonos hacia la ventanilla para hacer la radicación. Creo que es por acá. A este lado, al lado derecho, radicación de documentos, al lado izquierdo, la URI. Es por allá. Y ahí no. Bueno, entonces, el tema es el siguiente, y es el llamado que yo le quiero hacer a los colombianos, especialmente a los bogotanos. Enrique Peñalosa le dijo al mundo, a Bogotá, a Colombia, le dijo que el metro elevado era más rápido y más barato. Hemos perdido 7 años. 7 años. Cierren los ojos un minuto y piensen sobre todos esos sectores populares, clase media, estudiantes, obreros, trabajadores, lo que les ha costado en estos 7 años subirse a ese indigno Transmilenio, modo de movilidad de Transmilenio, los apretones, los malgenios, los trancones que hoy está generando el hacer las troncales de Transmilenio, porque ese es el engaño. Quisieron hablar de un metro elevado cuando de fondo el objetivo, lo denuncié 1 y 1000 veces, el objetivo de fondo era hacer 3 troncales de Transmilenio y entrampar a Bogotá nuevamente en troncales de Transmilenio, cuando Bogotá debería haber hecho el metro subterráneo. Hace 7 años, Enrique Peñalosa debió abrir la licitación para la construcción y ejecución del proyecto metro subterráneo. No lo hizo. Y sin argumentos técnicos, y esto me parece un acto delincuencial, y por eso digo que Enrique Peñalosa debería estar en la cárcel, sin argumentos técnicos, que a la fecha, después de 7 años desconocemos, botó a la basura 7 años de estudio, 8 años de estudios, perdón, y 140.000 millones de pesos. Eso no hay derecho. Y lo hizo de frente a ustedes, de frente a la opinión pública, y se blindó en lo que yo llamo el régimen de corrupción que gobierna Colombia. Lo protegen, lo siguen protegiendo, y eso se llama un régimen de corrupción, porque no es posible que se hayan votado 140.000 millones de pesos, 8 años de estudio y no pase nada.
Holman, usted varias veces ha pedido que los medios de comunicación se metan a investigar eso, que estas denuncias del metro elevado lleguen al debate presidencial. ¿Por qué no pasa ni lo uno ni lo otro? Por ejemplo, a mí me llama la atención que los representantes a la Cámara por Bogotá no hayan hecho este debate. Este es un debate que se debió haber hecho en el Congreso, lo hizo Germán Navas Tanero, pero no tuvo la resonancia, no tuvo el apoyo de otros representantes a la Cámara que les duela verdaderamente Bogotá. Yo anuncio en este momento que uno de mis primeros actos como senador de la República, como futuro senador de la República, el 20 de julio del presente año del 2022, es radicar la proposición para hacer el debate de control político, el debate histórico de control político a la megacorrupción en Colombia, hoy engendrada en el proyecto Metro Elevado. Que se atengan los corruptos. Vamos a salvar a Bogotá, vamos a salvar a Colombia de un nuevo Hidroituango en Colombia. La corrupción se combate con hechos, no hablando carreta. Vamos a radicar en este momento. ¿Cómo está? Muy buenos días. Voy a radicar. Muy amable, gracias. Bueno, nos están poniendo problema para que la Cámara siga. Un minuto, la radicación y salimos. Un minuto en la radicación y salimos, ¿no? Bueno, el sonido, bueno, vamos a acompañar con sonido la radicación, ya que a la Cámara no la han dejado entrar. No es decir que En este momento se dirige Holman a la ventanilla para... funcionario público. No, eso es carreta, Rodolfo. Yo lo invito y en contados minutos salgo de aquí de la Fiscalía a su sede en la ciudad de Bogotá a radicarle allá en su sede en correspondencia también la denuncia para que usted coayude esta denuncia, doctor Rodolfo Hernández. Porque la lucha contra la corrupción, como yo digo, no es carreta, son hechos. Y aquí hay un conocimiento, una denuncia, unos hallazgos con incidencia penal por parte de la Contraloría Distrital que ameritan la denuncia penal si uno quiere de verdad combatir a la corrupción. Yo lo invito a usted, Rodolfo Hernández, a que denuncie penalmente a otro candidato presidencial, al señor Enrique Peñalosa. Y a ustedes, queridos amigos, quienes me siguen en este momento por la red, ustedes se van a dar cuenta qué tanto es el compromiso de la lucha contra la corrupción. Aquí voy a denunciar penalmente al hoy candidato presidencial Enrique Peñalosa, que en mi opinión debería estar en una cárcel. No es que me guste estar diciendo, ay, lo voy a meter a la cárcel, no. Lo que busco también es que argumente, los organismos de control investiguen y nos digan cuáles fueron los argumentos técnicos para votar, desechar estudios del proyecto Metro Subterráneo llevados a cabo durante 8 años y 140.000 millones de pesos. Eso no puede volver a pasar en la historia del país. Se nos están burlando en la cara. Y el régimen de corrupción que gobierna Colombia protege a Enrique Peñalosa y protege a otros funcionarios del proyecto Metro Elevado que se están robando en lo que va corrido de 7 años miles y miles de millones de pesos en estudios que hoy no existen. En comisiones de éxito. Y en comisiones de éxito, que es una de las denuncias penales que voy a interponer en este momento. Bueno, seguimos nosotros transmitiendo aquí desde el canal Capital, desde el tercer canal, perdón. Holman se encuentra... Una petición al fiscal general de la Nación. Entonces, en este momento, siendo las 10 de la mañana, ¿qué fecha es hoy? 18, viernes 18 de febrero. Sí, yo sé que algunos dirán, hombre, que esto es política, que porque soy de candidato al Senado, no se olviden. Yo llevo 7 años estudiando y denunciando el proyecto Metro Elevado. Lo que sucede es que hoy, después de mucho insistir y mucho presionar, se hizo la auditoría por parte de la Contraloría Distrital y sus resultados se dieron a conocer entre diciembre y enero del presente año. Resultados que me dan la razón. Resultados que dicen los estudios del Metro Elevado ni están acabados ni existen. Por ejemplo,
el estudio de geotecnia y el estudio de traslado de redes. Cosa que me da la razón de algo que yo dije hace más de 7 años, 5 años, 6 años en debates del Consejo, que voy a revivir en las próximas horas, en las 12:30, a través del tercer canal. Hemos visto a la alcaldesa en repetidas ocasiones en el patio taller con casco, con retroexcavadora, diciendo que ya están en obra, pero ahora usted está denunciando que no hay ni siquiera Por eso inventario. también la denuncia penal se extiende a la alcaldesa Claudia López, porque sistemáticamente ha conestado y ha sido cómplice del régimen de la corrupción que protege a Enrique Peñalosa. En este momento vemos al candidato al Senado de la República, Holman Morris, por Fuerza Ciudadana, radicar en correspondencia de la Fiscalía, aquí en el búnker de la Fiscalía en el centro de Bogotá, en la 26, una denuncia penal contra el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y contra la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por varios hallazgos de corrupción con incidencia penal, de acuerdo a los asesores jurídicos del candidato Holman Morris, que la Contraloría de Bogotá encontró en la última auditoría presentada en el mes de enero a los bogotanos. Sin embargo, como ya Holman lo ha dicho, ni los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación han puesto estas denuncias en consideración del público. No ha habido ninguna investigación seria, no ha habido la reseña en los principales periódicos, emisores de radio y canales de televisión sobre estos graves hallazgos en los cuales ya se han perdido varios miles de millones de pesos de los bogotanos en un proyecto que 7 años después de que Enrique Peñalosa dijera que arrancaría en Bogotá, no han arrancado los estudios, no han arrancado las obras, no hay estudios de diseño y por el contrario sí se han repartido comisiones de éxito ilegales que no se ajustan a la ley de contratación pública. Si ya estamos en este momento... ¿Cuántas copias se entregan en este momento? Una y decía también a través de mi canal de Facebook, creo que hay que quitarle lo que es. Decía también Iván que, seguidores del tercer canal, que salgo de aquí a radicarle esto también a la sede de Rodolfo Hernández, para que se comprometa también realmente en la lucha contra la corrupción. Esta es otra noticia en desarrollo. En este momento Holman Morris anuncia a los seguidores del tercer canal que saldrá del búnker de la Fiscalía para la oficina del ingeniero Rodolfo Hernández aquí en Bogotá. El candidato Rodolfo Hernández varias veces ha dicho que es un enemigo de la corrupción, que le quitará los celulares a los funcionarios públicos, pero la verdadera corrupción está en las grandes obras de infraestructura vial como el metro elevado. Aquí se encuentra la asesora jurídica también, vamos a hablar un minuto con la asesora jurídica de Holman y luego le vamos a dar paso a una de las candidatas de Fuerza Ciudadana que ha venido a apoyar esta denuncia. Doctora Mary, buenos días. ¿Cuáles son esos 6 puntos concretamente de esta denuncia penal que hoy presenta el candidato de Fuerza Ciudadana, Holman Morris? Bueno, brevemente. Sí. La denuncia se presenta por celebración indebida de contratos, dado que existen protuberantes fallas en la ley de contratación y esas fallas evidentemente afectan no solamente la transparencia, sino la posibilidad de participación más amplia de oferentes dentro de un proceso de licitación, como la primera línea del metro elevado de Bogotá. Para que sea masticable, digamos, para las personas, porque son hechos técnicos y eso, muy concretamente, ¿cuáles serían esos 6 puntos? Bueno, en primer lugar, la ley de contratación colombiana tiene previsto que todas las entidades públicas, sin distingo alguno, tienen que publicar dentro del portal único de contratación todos los documentos antes de un proceso de selección. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de darle publicidad a la ciudadanía y que todos los oferentes que tengan condiciones se puedan presentar. Pues resulta que este proyecto, que es la primera línea de metro, que es uno de los proyectos más grandes, no publicó en el SECOV ninguno de sus documentos previos. Ese es el primero. El segundo. Y a mi modo de ver es el más delicado, pues porque obviamente rompe con las reglas de transparencia para todas las entidades públicas. El segundo es una comisión de éxito que se pactó, digamos,
una vez ya suscrito los contratos de consultoría para los estructuradores de este proceso de licitación, que es un estructurador financiero y un estructurador jurídico, En un acta ilegal, ¿no? Que no está dentro dentro de los contratos. se asignan una comisión de éxito aprobada a través de un acta que suscribe la Financiera de Desarrollo Nacional y que suscribe la empresa Metro de Bogotá. ¿Cuántos millones? Es una comisión de 6.000 millones de pesos. 1.5 millones de dólares. Sí, señor, a eso corresponde esa cifra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la ley colombiana no es posible contemplar una comisión de éxito en contratos de consultoría estatal. La jurisprudencia ha abierto algunas posibilidades de fijar una comisión de éxito, pero la misma Contraloría nos dice, en este caso, este proceso no cumple con esos requisitos para que se pueda contemplar una comisión de éxito. Vamos al tercer hallazgo. El tercer hallazgo tiene que ver con que, voy a tratar de explicarlo. Resulta que aquí se contrató, obviamente, una empresa especializada en la gerencia de proyectos del metro. ¿Por qué? Porque la empresa Metro, obviamente, en Colombia no ha desarrollado ningún metro. Entonces, en esa consultoría que es PMO, obviamente uno de los requisitos es que sus ingenieros tuviesen experiencia en metro. Pues resulta que aquí, tanto en el proceso de evaluación de la adjudicación de ese contrato de consultoría como en el proceso de ejecución, se les pasó que justo el ingeniero gerente no tenía permiso para trabajar en Colombia. Entonces yo les pregunto, ningún ingeniero colombiano de otro país puede trabajar en Colombia sin que tenga esa autorización, y aquí tuvimos a un ingeniero trabajando 17 meses en el proyecto de infraestructura más importante del país sin que tuviese ese permiso. Bueno, vamos a pasar nuevamente con Holman. Aquí ya termina de radicar. Bueno, en efecto, ya está el radicado formal. A ver si aquí María Paula, de Anira. Ahí María. La cámara del canal está al fondo, si le mostramos el canal, Ya a la cámara del canal. Radicado formalmente, esto es el inicio, nuevamente el inicio de lucha contra la corrupción. Esperar que la Fiscalía actúe, esperar que los organismos de control actúen. Pero quiero decir lo siguiente, en 7 años que le prometieron a Bogotá, Enrique Peñalosa, el metro elevado más rápido y más barato, la Contraloría Distrital, funcionarios honestos, públicos, funcionarios públicos honestos, han dicho una y otra vez, han demostrado las irregularidades, inclusive muchas de ellas con incidencia penal, y no ha pasado nada. Yo quiero seguir creyendo que al final del día en este país hay funcionarios públicos honestos, que sí hacen su trabajo, que sí hacen su tarea, que sí combaten la corrupción. Yo seguiré interponiendo las denuncias penales porque las pruebas están, porque Bogotá merece lo mejor, el mejor metro subterráneo, porque Colombia no aguanta más el régimen de corrupción y vamos a tumbar en las urnas el próximo 13 de marzo al régimen de la corrupción que ha gobernado Colombia. En los próximos minutos me dirijo a la sede de Rodolfo Hernández, candidato presidencial, quien ha dicho a 4 vientos que combate la corrupción, y él cree que combatir la corrupción es quitarle los celulares a los funcionarios públicos. Eso es populismo. Combatir la corrupción es con hechos como esto. Bueno, ya nos veremos. Bueno, vamos a seguir acompañando a Holman a las denuncias a la oficina de Rodolfo Hernández. Vamos un minuto con Dayanara Salas, candidata de la lista de Fuerza Ciudadana al Senado. Dayanara, ¿por qué apoyar esta denuncia de Holman Morris hoy? Bueno, por su favor, ¿cómo no apoyarla si sabemos que Claudia, desde que llegó aquí a la alcaldía, no ha hecho más que mentir y que amagualarse con su amigo de partido, es amigo de partido, porque ya sabemos todo el mundo que tanto mi querido Peñalosa como Claudia fundaron el partido Alianza Verde. Peñalosa verdaderamente no es de centro izquierda, es de derecha, y Claudia está haciendo otro tanto lo mismo que hizo Peñalosa. Entonces, como ambos son amigos, ambos se criaron y salieron del mismo saco, deben alcahuetearse las cosas que sabemos que, como dijo acá Holman, la Contraloría ha denunciado los sobrecostos de este metro elevado. Coimas irregulares. Claro, y las coimas irregulares, y nadie ha dicho nada.
nadie ha hecho nada, ni nadie ha estado aquí para decir, basta, paremos esto y hagamos lo que Petro dejó, que era un metro subterráneo menos costoso y mucho más saludable para la ciudad, ¿sí? Entonces estamos aquí, que vamos a bajar ya porque la gente está aclamando a Holman Morris en estos momentos. Entonces me despido. Bueno, muchísimas gracias compañeros, compañeras de Fuerza Ciudadana que me están acompañando en este acto que me están acompañando. Estoy saludando a los compañeros y compañeras de Fuerza Ciudadana que me están acompañando en este momento a interponer esta denuncia penal contra el hoy candidato presidencial Enrique Peñalosa y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Gracias. Estos son los compromisos y los hechos reales de combate a la corrupción. Estamos dando un paso, que es la erradicación. Vamos a presionar a que haya una investigación y será la justicia la que diga si al final del día tenemos la razón. Yo estoy convencido de que sí. Lo que no voy a hacer nunca es perder una batalla sin antes comenzarla. Y aquí he comenzado una batalla, la batalla contra la corrupción, la batalla por la mejor movilidad de Colombia. Si Bogotá tiene metro subterráneo, después será Cali, después será Medellín y seguramente veremos trenes, ese tren que hace rato se debió construir entre Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, o esa ruta de tren entre Bogotá y La Dorada para que saque la carga por el Magdalena y llegue a Puerto Colombia en Barranquilla, esa movilidad multimodal y sostenible que ya hace un siglo tiene la humanidad, pero que en Colombia el régimen de la corrupción no ha permitido. Entonces vamos adelante anunciando nuevamente, reiterando que uno de mis primeros actos como senador de la República, el 20 de julio del 2022, será radicar la proposición de debate de control político al proyecto Metro Elevado. Los invito a ustedes, a quienes me siguen en este momento por las redes, a votar por Holman Morris al Senado, número 5 en el tarjetón de Fuerza Ciudadana. Muchísimas gracias. En contados minutos volvemos a transmitir. Voy hacia la sede de Rodolfo Hernández, del candidato presidencial Rodolfo Hernández, a radicar este documento para que él coadyuve también esta denuncia penal contra la corrupción en el metro elevado, si de verdad es el candidato anticorrupción. Bueno, muchísimas gracias. Terminamos esta transmisión en este momento aquí en el búnker de la Fiscalía de Tercer Canal, radicando la denuncia penal contra Enrique Peñalosa y Claudia López. Bueno, estamos a la espera de más noticias sobre estas denuncias que ha hecho Holman Morris frente a la Fiscalía, donde denuncia penalmente a Enrique Peñalosa, Claudia López y al exgerente del proyecto Metro de Bogotá, el señor Andrés Escobar. Antes de ir con la audiencia de preclusión de Álvaro Uribe, que ya dio inicio hace unos minutos, vamos con esta pequeña invitación que nos hacen desde Buenaventura para una movilización en contra de los violentos o de la jornada de la oleada de violencia que azota el puerto más importante de Colombia y que tendrá cabida el 24 de febrero a las 8 de la mañana. Mi nombre es Julián Lamprea y este fue el informativo del Tercer Canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Este 24 de febrero, desde el SENA a las 8 a.m. Nosotros, nos unimos para decirles a los violentos: nuestras vidas son sagradas, porque nuestras vidas están en riesgo y las vidas de nuestras comunidades. Por eso marchamos. No te quedes en la casa. Buenaventura nos necesita a todos unidos contra la violencia.